Buenas a todos, mi nombre es Gina Rey, soy profesora de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de La Habana y el tema del cual voy a tratar en el día de hoy tiene que ver con los procesos de participación comunitaria en el mejoramiento de los barrios. En el campo del urbanismo, durante muchos años, los académicos, los especialistas que nos dedicamos al urbanismo, que es una disciplina, como se conoce, multidisciplinaria, donde no solamente participamos los arquitectos, sino los sociólogos, los psicólogos, geógrafos, juristas y otras muchas especialidades. Durante mucho tiempo pensamos que nosotros podíamos intervenir en los barrios sin la participación de la población, con las mejores intenciones, pero estudiábamos sus necesidades, su problemática, y llegó un momento que el crecimiento de las ciudades exponencial, tanto en la periferia como también las condiciones precarias en las partes más antiguas, determinaron un cambio en esta forma de pensamiento y se pensó que era necesario una mayor participación de las comunidades como protagonistas de la solución de su propia problemática. Y a partir de ahí, en La Habana como en otras ciudades del mundo, ya no trabajamos solamente de manera general al nivel de la ciudad, sino que comenzamos a estudiar con mayor profundidad las comunidades y la población de estas comunidades, de estos barrios, se mostró muy interesada desde el principio y con mucho entusiasmo por participar en estas transformaciones. Pero ¿qué detectamos en primer lugar? Que nadie nace sabiendo participar. O sea, para lograr un proceso participativo de las poblaciones, de las comunidades, en el mejoramiento, en la transformación de su propio barrio, era necesario un proceso educativo, un proceso de capacitación, de aprender a participar, de aprender a detectar los problemas del barrio, a exponerlos, a proponer soluciones para ellos, y a partir de ahí se crearon grupos comunitarios compuestos ¿por quién? Bueno, por los actores más activos de la comunidad, los maestros, los médicos, líderes informales que existen en todas las comunidades, tanto líderes como religiosos, como de otro tipo, pero que son personas que tienen vocación para el trabajo comunitario, que les interesa que los habitantes de su comunidad vivan mejor. Y esos grupos comunitarios, se comenzó con ellos un proceso muy intenso de capacitación que se realizó fundamentalmente por las universidades, que tuvieron una participación muy activa. Incluso se recibió también capacitación de otras universidades de otros países que con problemáticas sociales muy complejas en sus barrios, que nos transmitieron todas esas experiencias durante un tiempo bastante largo, como un proceso continuo. El primer aspecto que se enfocó fue tener un diagnóstico de la comunidad, o sea, saber identificar cuáles eran los problemas fundamentales de esa comunidad y cómo la población los identificaba y qué prioridades le daba a su solución, cuáles eran los que para ellos era más urgente resolverlo y cuáles podían estar en un plazo de tiempo posterior. Pero no solamente se identificaron, y esa fue la experiencia de este método,
que no era solamente identificar los problemas, sino identificar también los aspectos potenciales, los aspectos positivos que habían en esa comunidad y que se podían aprovechar y convertirlos en agentes para su transformación y desarrollo. En primer lugar, como esos elementos positivos y esos elementos potenciales, esos recursos que se identificaron, fueron los recursos humanos, o sea, las personas que dentro de la comunidad tenían la capacidad, el interés, la vocación por mejorar su comunidad. Y en una primera etapa, el proceso de capacitación estuvo dirigido a esos actores. También, lógicamente, se identificaron los problemas, no solamente los problemas físicos, del entorno físico, de la vivienda, de las edificaciones, de los servicios sociales, de los espacios públicos, sino que también se identificaron los problemas sociales, la problemática social, para los cuales en muchos casos eso tuvo que apoyarse en investigaciones sociales sobre el tema de la juventud, la tercera edad, ya problemáticas más profundas de tipo de problemas de salud que afectaban a la comunidad y también los problemas ambientales en la comunidad. O sea, problemas ambientales que tenían que ver, digamos, con los residuales líquidos, problemas de contaminación que podían existir, fuentes de contaminación, falta de tratamiento de los residuales, un abasto de agua insuficiente, o sea, un diagnóstico. Y dentro de los aspectos positivos de los recursos, además de los recursos humanos, fue muy importante la cultura de la comunidad, la identidad cultural, que en los barrios más antiguos, lógicamente, es más fuerte. Hay tradiciones que son mucho más fuertes, que vienen desde siglos anteriores. Y en las comunidades de reciente creación, fundamentalmente localizadas en la periferia, esa identidad había que crearla, esa identidad cultural, esa cultura, y empezar a crear tradiciones en esos barrios, determinadas festividades con los niños, con los jóvenes, fechas patrióticas que se celebraban ahí. O sea que la comunidad se podía construir. Nosotros tuvimos una experiencia muy importante en el barrio de Alamar, que cuando cumplió 30 años de que esa gran comunidad donde viven más de 90.000 habitantes, en La Habana, a la cual se le llaman ciudad dormitorio, donde hay se plantea los sociólogos que hay un anonimato completo, que las personas no tienen sentimientos de pertenencia. Inicialmente las calles, las casas no tenían nombre, no tenían parque. Hicimos un taller con la comunidad y le preguntamos que qué querían ellos para su comunidad, cuáles eran sus aspiraciones, sus proyectos, y nos plantearon varias cosas interesantes, 3 de ellas fundamentales. Una era que los parques tuvieran nombre y tuvieran una estatua de algún mártir, de algún patriota o de alguna escultura, de algún escultor conocido, porque sus parques tenían árboles y banquitos, pero no eran anónimos, no tenían nombre, no tenían ningún signo que los identificara. El otro elemento que pidieron fue un periódico de la localidad, que ellos querían tener un periódico para publicar sus problemas, para también dar a conocer las actividades que ellos realizaban. Y el tercero fue una emisora de radio. Realmente a todos los que estábamos ahí nos sorprendimos porque pensamos que iban a hacer reclamos de tipo material,
O sea, que le mejoraran la vivienda o le asfaltaran la calle, y no que todo lo que estaban pidiendo ellos, reclamando, eran signos de identidad con los que ellos sentirse identificados, para que su comunidad no fuera un lugar donde las personas se perdían cuando iban porque no encontraban las casas, porque no había identificación. O sea que el aprendizaje de la comunidad es muy importante, y ellos participaron el diagnóstico fue participativo. O sea, utilizamos un método muy conocido que es la estrategia de desarrollo. Esa estrategia de desarrollo, además, se le agregaron 2 títulos: comunitaria, porque no era la estrategia de desarrollo de la gran ciudad o de un gran barrio o de una gran zona de nuevo desarrollo, era la estrategia de un barrio. Y también el otro apellido que se le agregó fue participativa. O sea, esa estrategia tenía que ser una construcción participativa entre los técnicos, los expertos, los académicos y la comunidad, participando conjuntamente desde el principio. Una vez que se construyó el diagnóstico, pues se pasó entonces ya al proceso de identificar las estrategias principales, que era la estrategia social, la estrategia física, la estrategia ambiental y la estrategia cultural. A partir de esas estrategias se derivaron acciones, o sea, para llevar la estrategia en la línea general, y esas acciones estaban enmarcadas en el corto plazo, en el mediano y a largo plazo. Y ahí, a través del proceso participativo de la consulta de la población, se identificaron aquellas acciones emergentes que eran más importantes para la comunidad y que beneficiaban al mayor número de personas. Y después y que requerían recursos que no eran muy numerosos, no eran cuantiosos. Después, en el segundo plazo, en el mediano plazo, ya eran intervenciones de mayor profundidad. Y después, a más largo plazo, aquellas inversiones que sí requerían recursos grandes. En esa primera estrategia, fíjense que yo no he mencionado la palabra economía, ni económica, ni empleo. No se identificó. Cuando fuimos al segundo proceso de la estrategia, que lo repetimos, apareció con un protagonismo muy grande la economía, porque ya la comunidad se dio cuenta que si no había una economía, si no había una sostenibilidad económica de la propia comunidad, muchas de esas cosas no podían llevarse adelante, porque el municipio, la provincia, el Estado central no le podía proporcionar todos los recursos. Pero además que ellos mismos no tenían economía. Había muchos jóvenes que no estudiaban, no trabajaban, no tenían un oficio. Había personas que querían crear un pequeño negocio, pero no tenían recursos materiales para el proceso de arrancada de ese negocio. Y eso fue muy aleccionador para nosotros, porque entonces ya la economía empezó, la economía comunitaria ya empezó a formar parte de ese proceso. Y bueno, se comenzaron a hacer talleres, por ejemplo, de artesanía. Las mujeres siempre muy protagónicas en estos procesos. ¿Por qué? Porque la mujer no se preocupa por ella misma, sino también por sus hijos, y quiere que sus hijos estudien, que tengan un trabajo. Se crearon muchos talleres de artesanía local con mujeres. Había muchos artesanos, digamos, en los barrios más antiguos de La Habana, que viven en espacios muy reducidos, y entonces no tenían ningún local para poder hacer su tallercito de reparación o de crear artesanía u otros elementos, fabricar pequeños muebles. Y entonces
espacios que donaron las propias empresas, tenían una nave que no iban a utilizar más, y las empresas que radicaban en esos barrios lo ponían a disposición del barrio, y entonces ya todas esas personas que tenían pequeños talleres de reparación o de hacer determinadas cosas, se les proporcionó un espacio en ese lugar y se crearon esos talleres colectivos, o sea, en un gran espacio, y ellos tenían sus talleres individuales y trabajaban de una manera colectiva en ello. O sea que es un proceso que no se puede hacer ni en un mes ni en un año, tiene que ser permanente. Yo comentaba con el profesor Olivera que esto lo vemos como una intervención corta. Hacemos algo, mucho entusiasmo, muchas tareas, pero después los protagonistas, como no viven en el barrio, se retiran y todo vuelve a ser igual. Por eso es tan importante capacitar y apoyar los actores comunitarios que tienen iniciativa, apoyarlos en su iniciativa, y capacitar a aquellos que no tienen una formación, que quieren hacer cosas, pero no saben cómo. Y tiene que ser un proceso continuo y permanente en el tiempo. No puede ser un proceso temporal, de que hago una intervención, me retiro y ya todo vuelve otra vez a lo mismo. O sea que ese aspecto es muy importante. Aquí se puede ver también lo que yo les decía, los resultados del diagnóstico que se hizo, las políticas específicas que había para la ciudad. Pero cuando hicimos lo del barrio, vimos que ellos en la primer planeamiento, bueno, estas son las áreas que abarcan los barrios. En la periferia, con prioridad la intervención, los barrios informales, las nuevas urbanizaciones inconclusas, como Alamar o como pudiera ser el distrito José Martí en Santa Clara. En el área intermedia, focos de precariedad aislados, y en el área central, los barrios antiguos más deteriorados, que tienen la vivienda en mal estado, pero además los espacios son muy reducidos también. Entonces, los aspectos metodológicos, el método principal utilizado es el planeamiento comunitario participativo, como construcción colectiva, conjunta de los especialistas y de los actores comunitarios, y conjugando siempre una visión a largo plazo con la visión a corto plazo, porque muchas veces proponemos acciones y ejecutamos acciones que son solamente para el largo plazo y comprometen muchas veces el corto plazo y comprometen el largo plazo. Hay que combinar el corto con el mediano y con el largo plazo. El método utilizado fue el método de investigación-acción. O sea, no es investigar por investigar para hacer un gran documento que después esté en una biblioteca. No, es investigar antes de actuar y no actuar sin investigar antes, sin estudiar antes, para saber a dónde nos dirigimos y para emplear racionalmente los recursos que tenemos. El diagnóstico participativo, que ya se lo dije, las encuestas, que ya eran encuestas para temas más complejos que requerían encuestas, investigaciones, técnicas grupales, se aplicaron técnicas grupales con niños, con jóvenes, con ancianos, o sea, con todos los grupos poblacionales se aplicaron y dieron, la visión de los niños era fundamental, de cómo ellos veían su barrio, cómo veían los problemas. En el diagnóstico que hicimos con los adultos, parece que quizás por pena no se referían a los conflictos que había en la comunidad, las peleas, las reyertas, y los niños cuando caracterizaron su barrio
era me gusta y no me gusta, o sea, se simplificó la metodología. En lo que no me gusta decían peleas y discusiones. Los adultos no los mencionaron, pero los niños sí. Bueno, el uso de las técnicas de facilitación, muy importante. Los mapas de riesgos y recursos, que es mapificar ya de forma gráfica en un mapa dónde están los riesgos, que puede ser, por ejemplo, un área de inundación que hay en un barrio, y los recursos, bueno, los recursos positivos que puede haber en el barrio, que es a lo mejor una edificación que tiene valor histórico, o un grupo musical que existe ahí en el barrio, que es un recurso cultural, o una casa de la cultura, la existencia de una escuela, o sea, todo eso pueden ser recursos. Y aquí le pongo en rojo, aparece la capacitación sistemática de actores comunitarios. Eso es fundamental, porque los académicos no vamos a estar siempre con ellos, pero ellos, si se preparan y se capacitan bien, van a adquirir el protagonismo necesario para continuar esos procesos y para involucrar a otras personas. Las etapas de planeamiento participativo es muy importante. La primera, una caracterización, un levantamiento de esa comunidad, de ese barrio. El diagnóstico, que identifique problemas y potencialidades, como les he dicho. Las líneas de acción principales, sobre qué hay que actuar, sobre la problemática social, para la problemática física, de problemas que haya que resolver, constructivos y demás, ambiental. Bueno, esas son las... Y ya después las acciones, que son los proyectos dinamizadores, y las iniciativas, ya son acciones puntuales. ¿A qué le llamamos proyectos dinamizadores? Aquellos que son capaces de generar recursos y de generar dinámica que promuevan otros proyectos. O sea, que tengan el efecto multiplicador de, a través de una acción, generar otra, porque las personas se van entusiasmando, le van surgiendo iniciativas ante un proyecto dinamizador, y entonces ellos empiezan a desarrollar sus propios proyectos. Por ejemplo, hay comunidades donde había muchas muchachas jóvenes con una problemática compleja en cuanto al abandono de los estudios, y se hizo un encuentro con ellas. ¿Qué les gustaba? El modelaje. Bueno, pues se habló con una compañía de modelos de modas en La Habana y les dio un curso de modelaje, y de ahí salieron muchas modelos que hoy en día son modelos profesionales. O sea que hay una dinámica. Y una cosa muy importante, cuando las instituciones, tanto estatales como independientes, como no estatales, ven un proceso de este tipo, eso los entusiasma, y no hay que llamarlos, incluso no hay que convocarlos, ellos mismos se brindan para colaborar en el proyecto. Yo quisiera hacer algo, ahora por ejemplo había un gran chef de cocina que ya se había jubilado, era el chef del Hotel Nacional, y vivía en uno de estos barrios, y se brindó para hacer una escuela, para enseñar, para formar cocineros y cocineras en su barrio. O sea que es un proceso que desencadena iniciativas que son insospechadas a veces hasta por nosotros, los que no le dedicamos más tiempo a eso. Aquí se ve el primero y el segundo planeamiento, lo que le decía, que el desarrollo económico local en el primer planeamiento, que aquí dice emergente, es emergente porque se mencionó por los expertos, ¿no? Por los académicos, pero el barrio no lo veía, porque hay una práctica de que todo me lo tienen que resolver de arriba, ¿no? El Estado me lo resuelve todo. Si la vivienda está mala, el Estado. Si tengo un problema con el Estado. Y entonces no se identificó
en el primer planeamiento, pero ya en el segundo planeamiento ya estaba el desarrollo económico local, la capacitación de los actores locales, los grupos de riesgo. Hubo una etapa muy fuerte, ustedes saben, con el SIDA, también con manifestaciones de prostitución, y entonces hubo que crear esos grupos de riesgo, hubo que darle un tratamiento específico. El mejoramiento del hábitat, que ese sí es general, ese es muy difícil que haya una familia que no tenga un problema de vivienda, de una reparación, de una ampliación o de una vivienda nueva. Fortalecer la identidad barrial, mejoramiento ambiental. O sea, esa fue la evolución. Y de 3 talleres que había en el año 1988, se creció hasta 20 talleres que se mantienen en la actualidad. Esos 20 talleres abarcan un universo de población de unos 500.000 habitantes, que no es despreciable, porque La Habana tiene 2.200.000 habitantes. O sea que la influencia del taller puede llegar a esa cantidad de población, ¿no? Aquí viene, bueno, todas las investigaciones que se hicieron, muchas investigaciones de la universidad, de incluso universidades de América Latina, de la Universidad Politécnica, que venían con estudiantes y profesores de esa universidad y hacían sus trabajos de diploma, lo hacían sobre temas que tenían que ver. Y por supuesto, la universidad, la Facultad de Arquitectura, el Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, el Centro de Estudio de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas del SITMA, y los proyectos realizados sumaron en un momento determinado 144, y se ve que la vivienda tiene 8 proyectos nada más. ¿Por qué? Porque la vivienda depende mucho del recurso material, y en ese momento no había prioridad. Sin embargo, ahora, con este movimiento que se está creando en los barrios, se están mejorando ciudadelas, se están mejorando calles, haciendo acueductos o alcantarillado. O sea, existen, pero esto se hizo con recursos propios de cada barrio y del municipio. No había un programa nacional. Y sin embargo, en la cultura había 20 proyectos, en la capacitación 20. O sea, los proyectos más exitosos eran los que no dependían de recursos materiales externos a la comunidad. Bueno, experiencias que se vieron de otros países. Nosotros nos sentimos muy agradecidos de muchas personas que transmitieron los problemas de sus barrios, porque todos estos asesores extranjeros que tuvimos habían trabajado en barrios también precarios en los países, en las ciudades de donde ellos provenían. Y aquí, bueno, algunos ejemplos, que esto es un taller con los niños de participación del mejoramiento de una comunidad, la comunidad Ojo de Agua, que están construyendo su mapa de problemas y de recursos. Este es un taller con estudiantes de la Facultad de Arquitectura en el barrio de Ataré, que también enseñaban a los niños a hacer la maquetica de su propia casa, a ubicarla, a preguntarles también a ellos dónde quería que estuviera la escuela, el área deportiva. Son barrios, en los barrios centrales, que prácticamente no hay áreas ninguna de participación, ni áreas deportivas. A veces no hay ni un parquecito infantil. Este es un taller con los niños para una asamblea infantil, para que ellos aprendan también y se capaciten en ser ciudadanos. Y entonces se le hacían una serie de propuestas para su barrio y se sometían a votación con ellos. Esta es una intervención pequeñísima, pero que cambió un barrio donde no había un parquecito infantil, un barrio de 60.000 habitantes,
y se hizo en una demolición que dejó un área libre, se hizo este parque que ellos mismos le pusieron la población el tesoro escondido, porque estaba escondido, ¿no? Esta es una ciudadela, también una intervención. A la izquierda se ve cómo era la ciudadela y a la derecha ya la parte que estaba construida. Dentro de la diversidad de acciones y de proyectos que se desarrollan en las comunidades, están aquellos que se conocen como proyectos de bajo costo y alto impacto, porque con un monto reducido económico se pueden lograr efectos en el barrio que tienen un importante beneficio social, como es este ejemplo del parque del Tesoro Escondido, el parquecito infantil en el barrio de Cayo Hueso, que con unos recursos muy limitados de un donativo de UNICEF se hizo ese parquecito en un barrio donde no había parques de juegos, no había ninguna área de juegos infantiles, y los niños pues tuvieron precisamente la oportunidad de distraerse en este barrio, y tuvo un impacto muy positivo en la comunidad. Este es un ejemplo ya de mejoramiento del hábitat, que es un punto importante, yo diría prioritario en la intervención comunitaria, lo que no siempre, como les comentaba, la disponibilidad de recursos materiales lo posibilita. Aquí también con este proyecto se logró una remodelación completa de la ciudadela en la calle Espada, en la cual participaron los vecinos con una brigada de constructores profesionales. Se logró mantener la población que vivía en la ciudadela, porque como ustedes pueden ver aquí, esta ciudadela, que era de una sola planta, se hicieron apartamentos dúplex, o sea, apartamentos de 2 plantas. Se hicieron en la planta baja la sala, la cocina, el comedor, y en la planta alta los dormitorios. Y de esa manera se amplió el espacio y los vecinos permanecieron en su comunidad, porque en estos barrios tradicionales hay mucho arraigo con la población. La población casi nunca está de acuerdo en moverse a un barrio, y si es en la periferia, pues todavía menos lo aceptan, ¿no? Las evaluaciones de estos proyectos que se han sometido sistemáticamente a estas evaluaciones, pues tenían como objetivo principal identificar las causas multifactoriales para el éxito y los fracasos de esos proyectos. O sea, se analizaban ambas cosas. Los proyectos más exitosos han sido donde hay un mayor liderazgo comunitario. El liderazgo de la comunidad es muy importante, y están los líderes formales e informales. Los líderes formales es el delegado de la circunscripción, los directivos de los CDR, de la Federación, el Consejo Popular, pero entre los líderes naturales también están los líderes religiosos, tanto de las religiones afrocubanas como otros tipos de religiones, la religión católica, la protestante. Es muy importante, los maestros jubilados son líderes naturales, de los más destacados, porque además tienen una formación cultural, conocen a la comunidad, a los niños, a los padres. Es muy importante el liderazgo. También los proyectos que han sido basados en la cultura del barrio, en fortalecer la identidad, en fortalecer ese sentimiento de orgullo, de pertenencia del barrio. Eso, arrancar con esos proyectos es un éxito es un indicador de éxito para los proyectos que vienen después. Cuando la gente ve que su barrio se respeta, que se reconoce sus tradiciones, ya cuando se le pide
colaboración, cooperación para otro tipo de proyectos, realmente su reacción es muy positiva. Los menos exitosos han sido hasta ahora la vivienda, no por que no sea importante, sino por la poca disponibilidad de recursos, que como les decía, en este momento ahora sí existe una prioridad en este sentido. Desarrollo local, porque la comunidad no identificaba su desarrollo local, la creación de empleo, la capacitación de jóvenes para oficio. Ellos pensaban que todo eso venía de otros niveles. Y también se logró ya después en la segunda etapa que se desarrollaran estos proyectos de desarrollo local, que felizmente en este momento hay una prioridad muy grande por parte del Estado en los proyectos de desarrollo local municipales, que lógicamente eso con el tiempo puede también derivar hacia proyectos ya a nivel de barrio. Y también en el caso de la vivienda, que no se favorecía la autogestión, que también eso, pues en estos momentos sí hay recursos, está todo este programa de que se le venden materiales de población, a la población, materiales de construcción, y también ha habido un auge de la autoconstrucción de las viviendas. No había un marco legal, que ya en este momento lo hay, como mencioné, y también otro tema que se identificaba era el insuficiente protagonismo de los jóvenes, porque había un enfoque paternalista dentro del propio grupo comunitario de diseñar actividades con los jóvenes sin contar con los jóvenes y sin saber qué ellos querían hacer, y también en no considerar prepararlos a ellos, darle un empleo, capacitarlo, sino que se veía más bien como la diversión, como algo recreativo, que había que combinar ambas cosas, proyectos recreativos para los jóvenes, pero proyectos también que los prepararan a ellos para la vida. Entonces, bueno, los impactos externos fueron toda la colaboración, las experiencias que recibimos de otras universidades, de otros proyectos. Se han recibido premios importantes, como fue al barrio La Guinera en el año 1995, que se premiaron los 50 mejores proyectos comunitarios a nivel mundial, y también en la Conferencia Hábitat de Estambul de 1996, el trabajo del Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital, que fue la institución que promovió este proyecto de los talleres, estuvo también entre las 100 mejores prácticas a nivel mundial. O sea que ha habido una trascendencia, como se puede ver, esto aquí es lo de La Guinera, y algunas lecciones aprendidas, bueno, el protagonismo del liderazgo comunitario, que no me canso de reiterar, la importancia de la capacitación para la participación, como un ejercicio permanente de aprendizaje. Otra lección aprendida es que los proyectos más exitosos son los que combinan el esfuerzo del Estado con el de la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones estatales o no estatales que radican en la comunidad, centros de producción, centros de servicio, industrias inclusive, que radican en la comunidad y que apoyan el proyecto. El papel relevante de las universidades, que ha sido muy importante, y el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, en el proceso de capacitación, en la transmisión de esos saberes de la capacitación comunitaria, y también financiamiento de proyectos importantes. Ya con esto pues termino mi presentación,
Les agradezco la atención y espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias.